Muy buenas a todos, o más bien a usted, profesor, en este día, tarde o noche, cuando lo esté viendo. En este video, yo, Domingo Javier Maldonado, estaré hablando sobre los diodos especiales. Estos diodos tan únicos, cada uno con sus diferentes funciones. Pues vamos allá. De primero tenemos la introducción de los diodos, y es que son dispositivos semiconductores, constituyen la base de la electrónica moderna, ya que regulan el flujo de la corriente eléctrica y permiten el funcionamiento de una gran variedad de equipos y sistemas electrónicos. Entonces, en esta presentación estaremos estudiando los principales tipos de diodos y dispositivos semiconductores, junto con algunos circuitos electrónicos de uso frecuente. Asimismo, se explicará sus características, símbolos, tipos de polarización, principio de funcionamiento y aplicaciones más importantes, con el fin de comprender su papel en el diseño y operación de los circuitos eléctricos. Tenemos de primera instancia el diodo LED. Creo y estoy plenamente casi seguro de que este es uno de los diodos más utilizados, ya que se utiliza en variedad y se ve en todos sitios, desde los semáforos hasta las pantallas, controles remotos. Estas serían sus aplicaciones. Y en sí lo que significa diodo LED es Light Emitting Diode, o diodo emisor de luz. Es un semiconductor que emite la luz cuando la corriente eléctrica circula a través de él, en polarización directa. En polarización inversa no se activa. Entonces, aquí tenemos dos diagramas, uno polarizado directamente y otro inversamente. Y ahí se puede ver que no se prende polarizado inversamente. Entonces, cuando se conecta a la polaridad correcta, pues lo que hace es permitir el paso de la corriente y produce luz, produce fotones. Aquí tenemos la parte positiva, que es el lado más largo, y la negativa, que es este lado corto. Pero por dentro es al revés. El más pequeño es el positivo y el más ancho, angosto, es el negativo. Y ahí tenemos el hilo puente entre los dos. Que si la corriente pasa de lo que puede soportar, que es entre 10 y 20 miliamperes, ya que el mínimo requerido o lo recomendable serían 10 miliamperes, y lo máximo que le puedes poner son como 25 miliamperes, pero con 20 ya está más que bien, ya que si le pones 25 o 24 funciona, pero su vida útil se reduce. Ahí tenemos varios tipos de ellos. Tenemos estos grandes, estos cuadraditos, estos pequeñitos y los convencionales, como de siempre estos. Están lo que es el LED estándar, el de alta potencia, el RGB, que son varios colores, y el LED infrarrojo y también el ultravioleta. Seguimos. Diodo Zener. Aquí tenemos lo que es el diodo Zener. Este diodo tan interesante. Tenemos este diodo que básicamente es un dispositivo semiconductor, al igual que todos, diseñado para mantener un voltaje constante cuando se conecta en polarización inversa. En polarización directa, polariza igual que un diodo rectificador normal. Entonces, en polarización inversa, cuando alcanza su voltaje Zener, así se le llama, permite el paso de corriente sin que el voltaje aumente y lo mantiene estable. Tenemos tipos de Zener bajo estable, de voltaje medio y de alto voltaje. Aquí tenemos su símbolo, es casi igual, lo único que lo diferencia del rectificador es que tiene aquí en cada parte del cátodo como unas chanfles ahí, unas líneas diagonales. Ánodo igual, cátodo aquí. Cátodo y ánodo. Y sus aplicaciones se utiliza para regular voltaje, proteger circuitos contra sobrevoltajes, porque eso es lo que hace, mantener estable cuando se polariza inversamente. Y se utiliza también en fuentes de alimentación y circuitos electrónicos. Seguimos. Tenemos que es uno bastante interesante también, aunque todos son interesantes, es el fotodiodo. El fotodiodo es un dispositivo semiconductor que detecta la luz y la convierte en una señal eléctrica. O sea, le llegan fotones y los convierte a corriente eléctrica. Estas fotones, dependiendo de su intensidad, mientras mayor luz, mayor será la corriente. Tenemos del tipo PN, la unión PN, unión PIN y unión ADP. Aquí tenemos su bloque P, bloque I, bloque N. Y en el ADP, P, I, P y N. Positivo, el lado negativo, otro positivo. Entonces, este es el símbolo del fotodiodo. Es como un diodo, es como un LED, perdón. Lo único que en vez de tener las flechitas hacia arriba, las tiene hacia abajo, indicando que está recibiendo luz, no emitiendo, recibiendo luz. Entonces tenemos sus aplicaciones, que es en sensores de luz, controles remotos, sistemas de comunicación por fibra óptica, alarmas, lectores de código de barra y equipos de medición de luz. Y sería lo más usado en medición de luz, ya que al recibir luz te das cuenta de la corriente y con eso haces un cálculo y te das cuenta de eso. Entonces tenemos ahora uno también bastante utilizado, ya que lo vemos en dispositivos que se venden en Amazon, como son los láseres y tal, y es el diodo láser.
no es más que un dispositivo que genera un haz de luz láser cuando circula corriente eléctrica a través de él. Funciona de tal manera que convierte la energía eléctrica en un haz de luz muy intenso, concentrado y de una sola dirección, por lo que se utilizan lectores de código de barra, comunicaciones por fibra óptica, impresoras y también en punteros láser. Aquí tenemos su símbolo. Es como un diodo, es como un LED, perdón, pero en vez de tener las flechitas normales, son como rayitos. Y al final la cabeza de la flecha, como indicando un láser, ánodo y cátodo. Y se vería de la siguiente manera. Estos contienen un fotodiodo dentro. Aquí está. Y este sería el diodo láser completo. Ahí estaría. Seguimos. Tenemos el siguiente. El siguiente también es muy útil. El diodo Varicap. Varicap diode o Varactor diode es un dispositivo que funciona como un capacitor variable controlado por voltaje. Al variar el voltaje aplicado en polarización inversa, cambia su capacidad eléctrica, permitiendo ajustar la frecuencia de los circuitos. Se utiliza principalmente en radios, televisores, receptores y circuitos sintonizadores. Por eso puse este radio aquí. Este sería su símbolo. Tenemos los tipos de Varicap de unión abrupta, de unión gradual y de doble unión. Aquí tenemos el material semiconductor, unión P y unión N, y la zona de agotamiento. Y este sería los símbolos. Ahí se puede encontrar de esta manera y de esta. Es como si le pusieras al diodo un símbolo de capacitor por arriba. Este es el diodo Varicap. Luego tenemos este diodo que es tan como interesante, la forma en la que se llama, ya que le llamamos diodo túnel. Túnel, como un túnel. Entonces, este es igual un dispositivo diseñado para trabajar a muy altas velocidades. Su funcionamiento se basa en una característica especial que le permite conducir corriente de forma diferente a un diodo convencional. Siendo ideal para generar y amplificar señales de alta frecuencia, se emplean osciladores, amplificadores y equipos de microondas. Tenemos aquí el diodo túnel de germanio, de arseniuro, de galio y diodo túnel de silicio. Esa sería su forma, un poquito diferente a los otros. Y su símbolo es así. Es como ponerle una C invertida al diodo. Aquí tenemos esta gráfica de corriente y tensión, donde se puede ver que, como ya dijimos, al aplicarle un voltaje, la corriente primero aumenta y luego puede disminuir en que el voltaje siga aumentando. Corriente aumenta, disminuye y el voltaje sigue aumentando. Esta característica permite generar y amplificar señales de alta frecuencia. Aquí se puede ver. Este sería el diodo túnel. Diodo túnel, le llamamos a ese. Pues seguimos con el siguiente. Vamos a darle para acá. Tenemos entonces el diodo PIN. PIN, que significa P Intrinsic and Diode. Este diodo PIN es un dispositivo semiconductor formado por tres capas, la P, una capa interna, I y N. Está diseñado para trabajar con señales de alta frecuencia. Este, cuando se polariza en directa, permite el paso de corriente. En polarización inversa bloquea la corriente y puede controlar el paso de señales de radiofrecuencia. Tenemos el diodo PIN de propósito general, el PIN para radiofrecuencia y el PIN para microondas. Aquí tenemos su símbolo, sus capas, P región, intrinsic region y N region, cátodo, ánodo. Y su símbolo, que es un tanto peculiar, ya que tiene como esta parte del cátodo separada para ahí ponerle como un rectángulo, pero en diagonal, y así se vería. Se utilizan en equipos de antenas, sistemas de radiofrecuencia, interruptores electrónicos, atenuadores y detectores de señales. Seguimos con este y tan útil, se le llamaría un tiristor o diodo SCR. Este es bastante útil. Tenemos que actúa como un interruptor electrónico controlado, permitiendo o bloqueando el paso de corriente. Tiene tres terminales, ánodo, cátodo y la gate o puerta en español. Recibe una señal en esta gate y una vez recibida la señal activa y permite el paso de corriente continua, conduciendo hasta que la corriente disminuye por debajo de un valor mínimo. Y al aplicarle este mínimo de voltaje a la gate, se queda en un enclavamiento, que aunque la gate no siga recibiendo, sigue conduciendo. Se puede utilizar tanto para dejar, por ejemplo, un bombillo encendido, luego de darle esa señal, como para muchas otras cosas diferentes. Aquí se ve su símbolo y como se vería, cátodo, ánodo y gate en este modelo, pero puede variar entre cátodo y ánodo o la gate y el cátodo, dependiendo. Aquí lo tenemos otro, pero este ya de una mayor capacidad. Este es de 400 amperes. Ánodo aquí, cátodo y gate. Y aquí el símbolo. Es un ánodo cátodo normal como un diodo rectificador, pero se le sale por aquí una línea en diagonal hacia abajo que dice head gate.
Se utilizan equipos normalmente antenas, sistemas de radiofrecuencia, interruptores electrónicos, atenuadores y detectores de señales. Seguimos. Entonces, tenemos el rectificadores puentes integrados. No es más que una configuración con 4 diodos rectificadores, que son los diodos convencionales, también llamado puente de diodos encapsulado. Esto es un dispositivo que integra los 4 diodos en configuración de un puente de Gratz, y su función es convertir la corriente alterna, que viene por ejemplo de este transformador de 220. Pero ¿por qué se utiliza un transformador aquí? Para poder reducir ese voltaje de 220 a uno que sí puedan soportar los diodos. Por ejemplo, vamos a suponer, aquí dice este transformer 220 AC a 6, 9 o 12 voltios, que sí lo pueden soportar los diodos. Y aquí está. Entonces, al llegar aquí, por aquí entra el positivo. Entonces el positivo hace este siguiente recorrido, viene por aquí no puede pasar, porque está positivo a cátodo. Entonces se va por el ánodo, y por aquí tampoco puede, pero por aquí sí. Entonces viene así y llega hasta aquí. Y ahí se puede ver que está el positivo. Y aquí tenemos este capacitor, que ahora entenderemos por qué está ahí. Entonces del otro lado viene por aquí el negativo, no puede pasar por aquí, porque es ánodo, y esto aquí es negativo. Entonces se va por aquí, que es el cátodo, pasa, pero por aquí no puede. Entonces se va por aquí y llegó hacia su otra terminal. Sería entonces positivo, se va por el lado que puede, que sería así, y negativo se va por el lado que puede, que sería así. Llegando entonces cada uno a sus terminales, y ya hay esa corriente alterna, que primero la bajamos de 220 a 6, 9 o 12. Luego de que la bajamos 6, 9 o 12, sigue siendo corriente alterna. Entonces aquí este puente rectificador lo que hizo fue que la convirtió en corriente continua. Ya aquí en estos terminales, si llegaran hasta aquí solamente sin pasar por el capacitor, ya de por sí sería corriente continua. Lo único que tendría unas oscilaciones que hay que mejorar. ¿Cómo la mejoramos? Con un filtro capacitor. Un capacitor que funciona como filtro, y esas oscilaciones se van atenuando. Y dependiendo de la capacitancia o de lo que utilicemos, pues se va a poner más recta esa línea, pero ya ahí estaría siendo corriente continua. Y el capacitor lo utilizamos para ponerla recta o más limpia. Y ahí tenemos entonces lo que sería el rectificador. Entonces seguimos con el circuito multiplicador de voltaje. Los circuitos multiplicadores de voltaje son circuitos electrónicos formados por diodos y capacitores que permiten obtener un voltaje de salida mayor que el voltaje de entrada, en corriente alterna, sin necesidad de utilizar un transformador elevador. O sea, que esta corriente o el voltaje que entró por aquí fue, por ejemplo, de 3, y al final terminó siendo de 12, porque aquí tenemos 4 capas, 4 diodos y 4 capacitores, que cada uno hace que se vaya sumando al otro, y eso significa una multiplicación por 4, porque hay 4. Entonces al final tenemos 4 veces el voltaje de entrada. Este sería el diagrama de este circuito multiplicador, y lo que hace es que los diodos controlan el sentido en que circula la corriente. Por ejemplo, viene por aquí, se guarda en el capacitor, por aquí no puede, pero viene por aquí, luego por aquí y luego por aquí. Entonces, los capacitores se cargan durante cada semiciclo de la señal, se van cargando, y las cargas almacenadas en los capacitores se suman, aumentando el voltaje de salida. Dependiendo del número de etapas, como dije, es posible multiplicar, triplicar, cuatriplicar, como en este caso, o multiplicar aún más el voltaje de entrada. Eso es muy utilizado en fuentes de alimentación de alto voltaje, equipos de rayos X, tasers y demás. Vamos. Tenemos entonces el circuito limitador de voltaje. Los circuitos limitadores de voltaje son circuitos electrónicos que utilizan diodos para impedir que el voltaje de salida sobrepase un valor determinado. Su función es proteger los circuitos y modificar la forma de una señal, como se puede ver aquí. Este sería el diagrama, donde tenemos una resistencia, un diodo, y otra resistencia. Entonces, al final, mira aquí cómo se ve la limitación de este voltaje, que no pasa aquí. El negativo está la onda, pero arriba el positivo, mira cómo está limitado. Cuando el voltaje de entrada está dentro del límite, el diodo permanece apagado y la señal pasa normalmente. Si el voltaje supera el valor establecido, el diodo conduce y limita el voltaje de salida, evitando que aumente más. De esta forma, el circuito protege los componentes conectados a la salida. Esto se utiliza en protección de circuitos electrónicos contra sobrevoltajes, limitación de señales en sistemas de comunicación y protección de estradas y microcontroladores y circuitos integrados. Seguimos con el sujetador de voltaje. El circuito sujetador de voltaje es un circuito electrónico que utiliza un diodo, un capacitor y una resistencia. Diodo, capacitor y resistencia, para desplazar el nivel de una señal de voltaje hacia arriba o hacia abajo sin cambiarse en forma de onda. O sea que podemos desplazar el nivel de una señal hacia arriba o hacia abajo sin cambiar la forma de la onda. Entonces el funcionamiento del circuito se basa en: durante un semiciclo el diodo conduce y el capacitor se carga hasta el voltaje pico de la señal. Durante un semiciclo el diodo conduce y el capacitor
se carga hasta el voltaje pico de la señal. En el siguiente semiciclo, el diodo deja de conducir y el capacitor conserva su carga, actuando como una fuente de voltaje en serie con la entrada. Sería algo como así. Una fuente de voltaje en serie con la entrada. Entonces, el diodo deja de conducir y entonces tenemos luego, como resultado, la señal se desplaza hacia arriba o hacia abajo sin cambiar su forma, siempre que el capacitor mantenga su carga durante cada ciclo. Esto se utiliza mucho en restauración del nivel de voltaje en señales, acondicionamiento de señales, sistemas de comunicación, instrumentación electrónica y procesamiento de señales. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por ver este video. Y es que es muy importante el estudio de los diodos. Los diferentes circuitos electrónicos permiten comprender cómo se controla y regula el paso de la corriente y el voltaje de los sistemas eléctricos. Cada uno de estos dispositivos cumple una función específica, ya sea de rectificación, protección, control o regulación. Podemos ver lo importante que son los diodos, tanto para proteger, regular, rectificar, entre muchas otras cosas. Así que hasta aquí ha llegado mi participación. Muchísimas gracias por ver.